Creo yo que una de las cosas más recurrentes que nos falla a nosotros como cristianos, lo digo completamente en general, la mayoría de las veces creo yo, es la pasión. La pasión es un deseo ardiente, vehemente, que nos mueve a hacer muchas cosas. La pasión en el mundo normalmente se habla como una emoción pasajera, algo efímero, algo que un día es y el otro día no es, normalmente. Pero cuando nosotros nos referimos a tener pasión por Dios, es tener un deseo ardiente y vehemente por Dios. Bien, me gusta mucho el Salmo 84 que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y me gusta mucho esa expresión porque habla de una gran pasión por el templo, por estar cerca de Dios, ¿sí? Repito, creo yo que uno de los factores muy recurrentes que fallamos como cristianos es la pasión. Otro ejemplo lo vemos en la iglesia de Éfeso, en la carta, en el libro de Apocalipsis, en la carta a Éfeso, le dice: una cosa tengo contra ti. ¿Y qué le dice? Que has dejado tu primer amor. E incluso a la iglesia de la Odisea le dice: no fuiste ni caliente ni frío, sino fuiste tibio, ¿no? Es recurrente constantemente, no en un sentido, bueno, también en un sentido general como iglesias, pero también quisiera que lo pudiéramos ver o entender más en un sentido personal, que a veces la pasión, al parecer o entre comillas, se nos apaga, ¿sí? Y no me refiero en el aspecto matrimonial. En ocasiones en los matrimonios hay matrimonios que se acercan y dicen: es que ya no amo al cónyuge, ¿no? Ya no siento lo mismo. Pues no es, perdone usted, pero si usted se casó por emociones, porque sentía mariposas y ahora no siente mariposas, siente un gato o mucha hambre u otra cosa, pues se equivocó por su motivo de casarse. Nosotros nos casamos realmente por un compromiso. Dios hizo un compromiso con su pueblo. Dios no dijo: ay, hoy tengo ganas de amar a la iglesia. No, Dios ama a la iglesia hoy, mañana y siempre. Y es el pacto de Dios, y ese pacto es inquebrantable. Así también el matrimonio debiera de reflejar ese pacto. No porque un día amaneció de malas o amaneció con lagañas y dice: es que yo no la conocía así, sino que realmente Dios se compromete con su iglesia, con su pueblo y con los suyos. El problema está con nosotros, que a veces nosotros somos de emociones y esas emociones a veces son pasajeras. A veces nosotros no somos de pacto como Dios y tantas otras cosas más. Pero saben, en la palabra de nuestro Dios encontramos hombres, mujeres que realmente tuvieron pasión por Dios, un deseo ardiente y lleno de pasión por Dios, por servirle, por hacer lo que a Dios se le plazca hacer. Y este proceso, pudiéramos llamarle como un proceso, lo vemos claramente en el llamamiento a Isaías, que es lo que vamos a ver en ese momento. Existe un proceso en el cual Dios nos llama o Dios nos hace que nos apasionemos por Él. Y prácticamente este proceso no es otra cosa más que el Evangelio. Y quisiera que usted y yo pudiéramos ver 4 pasos para apasionarnos por Dios: contemplar su santidad, aceptar la gravedad de nuestros pecados, abrazar el perdón de gracia y asumir el privilegio de servirle. Este proceso es algo secuencial, es algo que es paso a paso, y ahorita vamos a ir viendo esto de manera detallada. Y quisiera comenzar con el primero. El primer paso para apasionarnos por Dios, repito, es contemplar la santidad de Dios. Es interesante que en esta visión, en ese momento que Isaías está viendo todo esto, lo primero que contempla de Dios es su santidad. No podemos alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios o hacer algo para el Señor o apasionarnos por Dios si no sabemos quién es verdaderamente. Es por ello que es interesante, en el primer versículo dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es interesante que en este contexto en el cual está mencionando Isaías, cuando había sucedido la muerte del rey Usías, había una crisis nacional y Dios se muestra primeramente sentado en su trono.
Prácticamente le está diciendo Isaías, reyes vienen y van, pero yo, como dice su palabra, permanezco para siempre. Su palabra permanece para siempre. Hermanos, por más que sean adversas situaciones, algo que debemos de recordar siempre de quién es Dios, es que Dios es soberano y gobierna por el siglo y hasta el siglo, por siempre y para siempre. Él es Señor. Pero sabe, hermosamente hoy contaron testimonios, que bueno, testimonios que precisamente hablan de la grandeza y el poder de Dios, ¿sí? Pero a veces, dicen por ahí, a veces contamos testimonios, ¿no? Que no reflejan muy bien como que qué grande es Dios. Lógicamente, pues no siempre nos va bien y contamos cosas que no son tan agradables a nuestra vida. Pero déjenme aclarar esto. A veces hay hermanos, hay personas que cuentan testimonios y uno lo ve hundiéndose en su situación y no hay forma así como que mucha de ayudarle, por así decirlo. Pero hay hermanos que me encanta que cuando cuentan un testimonio, por más adverso que lo cuentan con una sonrisa, con una fe, con una estabilidad de saber que por encima de más adversa que está su situación, Dios es proveedor, Dios es sustentador, Dios los levantará y Dios hará lo que tenga que hacer, pero ellos cuentan su situación adversa con alegría y con gozo, sabiendo que Dios es grande, fiel y poderoso. Algo que siempre debemos de recordar de quién es Dios, hermano, está sentado en su trono. Y no existe nada en el universo que puede salirse de sus manos. Nada en el universo. El mismo Dios le dio permiso al mismo diablo para que fuera con la vida de Job. O sea, ni siquiera el diablo, hermano, tiene una autoridad propia, sino Dios lo permite. También, otra cosa sumamente interesante de quién es Dios, nos menciona el verso 2 y 3, que por encima había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Un comentario, no lo hago mucho hincapié porque se me hace alegórico, algo alegórico, no es clara la palabra en decirnos el por qué así eran esos serafines, pero dice un comentario esto: cubrían su rostro por señal de reverencia, sus pies en señal de humildad, volaban en señal de servicio y tenían su boca descubierta solo para proclamar la grandeza de nuestro Dios. Y es interesante esto, los serafines son de los muy pocos seres que nos menciona la palabra que estaban cerca, muy cerca de la misma presencia de Dios, de quién es Dios. Normalmente se entiende que un serafín es un ser ardiente, temible, fiero, y poco se menciona acerca de ellos, pero nos mencionan principalmente que estaban cerca de la presencia de Dios, muy cerca, tanto que proclamaban día y noche, santo, santo, santo. Y a eso es también a lo que quiero llegar. Esta proclamación, nosotros que algunos de mis hermanos estoy seguro que hemos visto los atributos de Dios, sabemos que solamente existe un atributo en la Biblia que se menciona 3 veces o 3 veces seguidas. El judío normalmente cuando escribía, cuando quería hacer hincapié de algo, lo repetía 2 veces. Lo más común, de cierto, os digo, ¿no? Y diferentes expresiones más se repiten 2 veces, pero esta en la Biblia curiosamente se repite 3 veces para hacer hincapié de la santidad de Dios. Pero sabe, la santidad de Dios no solamente es el aspecto de la pureza, de que es completamente puro y no existe nada más puro que Dios, sino de algo trascendente, de algo separado, de algo completamente diferente. Hay un canto que a mí me gusta por una expresión que dice la temible hermosura de Jesús. Y se me hace muy curiosa esta expresión, la temible hermosura. Sabe, la santidad de Dios es temible y es hermoso, porque a lo mejor a nosotros no nos cae muy bien de repente cuando hace mucho calor, pero el sol es hermoso, por él tenemos gran parte de la vida, por él tenemos gran parte de las cosas necesarias para el universo, es el sol. A veces nos cae mal, más en los tiempos de calor y más en la canícula, pero es completamente necesario. Pero nadie dice, ¿cómo quisiera ir a ver el sol de cerquitas, verdad? O nadie se queda contemplando el sol. ¿Por qué? Porque se le queman los ojos, ¿sí? Y aunque se vaya de noche en un cohete, pues va a llegar y pues va a estar muy caliente, ¿verdad? Lógicamente. ¿A qué voy con ello? Dios es pleno y completamente hermoso, pero nadie existe en la faz del universo que pueda presentarse ante un Dios 3 veces santos y sobrevivir.
Por eso, ahorita vamos a ver más adelante, la expresión de Isaías. Isaías no dice, ay, qué bonito es Dios. Ay de mí que soy muerto, dice. También es completamente interesante lo que continúa diciendo de quién es Dios, y dice en el verso 4, y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz de que el clamaban, y la casa se llenó de humo. Pero lo que clamaban, hermanos, realmente era santo, santo, santo. ¿Y a qué hacemos referencia? La voz de los serafines no era lo que hacía temblar el templo, era la proclamación de esta verdad lo que hacía temblar el templo, de que Dios estaba sentado en el trono cerca del templo, y por esa santidad se temblaba toda la tierra y todo el universo al saber quién es Dios. Pregunta, hermano, ¿qué visión tenemos acerca de Dios? ¿Sabe? Hay personas que dicen Diosito. No sé, a mí me molesta, no es así como que lo voy a ahorcar, pero me molesta porque es decir, no es Dios, es Diosito, ¿no? Yo sé que a veces lo queremos, yo quiero pensar que lo hacemos por forma de cariño o algo parecido. No lo haga, hermano, por favor, o no enfrente de mí. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es fiel, y creo que reducirlo a Diosito sería algo ofensivo. Pero ¿a qué voy con ello? Si nosotros tenemos una idea correcta de quién es Dios, ese es el primer paso para que usted y yo nos pudiéramos apasionar por Dios. Si usted y yo no entendemos, no sabemos, no es algo muy importante Dios en nuestra vida, no nos vamos a apasionar por Él. Déjenme dar un claro ejemplo. Me gusta mucho la parábola de la perla de gran precio. Y en la parábola de la perla de gran precio dice que este mercader, al encontrar la perla, ¿qué hizo? Vendió todo, dio todas sus posesiones por hacerse solamente poseedor de esa perla. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque entendió que esa perla valía más que toda su vida entera. Y dijo, no es ni las ofertas del Buen Fin. Nada se compara, nada de lo que tengo y puedo poseer se compara con esa perla. Cuando usted y yo contemplamos verdaderamente quién es Dios, podemos decir, mi vida no vale nada a comparación de eso. Necesito estar con Dios. Necesito apasionarme con Dios. Necesito a Dios en mi vida. Por eso me gusta mucho como dice un predicador, que cuando una persona no creyente, uno le predica el evangelio y dice, ¿qué tengo que dejar para ser cristiano? ¿Qué tengo que hacer para comenzar una vida como cristiano? Dice este pastor, esa persona no ha entendido nada, nada en absoluto. Porque cuando ves a Cristo, contemplas quién es Dios, uno es capaz de dejarlo todo en absoluto con tal de estar cerca de Dios. Pero segundo, el segundo paso para apasionarnos por Dios es aceptar la gravedad de nuestro pecado. Al ver la santidad de Dios, vio también su propia condición y quedó completamente aterrorizado Isaías. Ahorita el hermano César decía, vamos a leerlo con puntos y comas, respetando los signos, pero aquí dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Es sumamente interesante esta expresión. Al ver la santidad de Dios, Isaías simple y sencillamente se aterrorizó. Isaías, quien probablemente era un hombre justo, piadoso, al menos muy bien visto ante su sociedad, ante los demás, el profeta de Dios. Pero este mismo hombre, no con los comentarios del pueblo, dijo, ay no, pues yo también soy santo, sino que cuando vio la santidad de Dios dijo, ay de mí que soy muerto. Al menos yo no soy tan malo como otras personas, dicen por ahí. O muy fácilmente siempre decimos para justificarnos, todos cometemos errores. Recuerdo mucho, y eso siempre lo he mencionado mucho y no he mencionado de qué momento fue. En una ocasión el hermano Renato y otros hermanos de aquí hicieron la práctica de evangelismo explosivo allá en Tancol. Y recuerdo mucho esa experiencia porque se me quedó muy, muy pregnado eso.
íbamos y le compartíamos el evangelio a las personas, y una de las preguntas era, bueno, si tú te presentaras delante de Dios y Dios te preguntara, ¿por qué debo de dejarte entrar a mi cielo?, ¿tú qué le dirías? Y se me hizo sumamente edificante y muy variado las respuestas que daban. Yo me acuerdo que nuestra hermana fue y estaba con nosotros, y había personas que decían cosas como, yo cuido a los animales, ¿no? ¿Por qué lo dijo? No tengo idea, hermano. No sé, ella pensaba que ya se merecía el cielo por cuidar a los animales, ¿no? Había personas que verdaderamente decían, pues yo no soy tan malo, malo el vecino, ¿no? Y no nos quedamos a escuchar el chisme, porque si no, pues otra cosa fuera, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en muchas ocasiones sucede esto, nos justificamos a nosotros y decimos, yo no soy tan malo. Y nos empezamos a comparar y decimos, malo el hermano, malo fulano, malo, ¿para qué no hace tal cosa? ¿Para qué no hace tonto? Y tantas cosas, pero el asunto es nosotros salir libres, justificados, ¿no? ¿Qué dijo Eva? La serpiente, ¿no? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, ¿no? ¿Para qué me la das? Así yo no la quiero, defectuosa y con defecto, no. Dice su palabra en el Salmo 130, verso 3 y 4, Jehová, si mirares los pecados, pregunta el salmista, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mirara nuestros pecados, hermano, ¿quién podría mantenerse de pie delante de Dios? Pero en el verso 4 es hermoso, que dice, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. No dice, pero lo bueno que somos buenos, o no somos tan malos. Dice, pero tú eres grande y bueno para perdonar. Dice en el verso 5, soy hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Es curioso porque Isaías era el profeta de Dios, y lo primero que reconoce de su pecado, lo primero que se enfoca al pensar en su pecado es en sus labios, pero era el portavoz de Dios, y lo primero que piensa es que sus labios son inmundos, y no solamente de él, dice también de todo el pueblo, y eso es lo interesante. Isaías no dice yo no soy menos pecador porque yo soy el profeta, ni tampoco le empieza a echar la culpa al pueblo y dice ellos son más pecadores, sino que se compara, todo ser humano queda en la misma situación delante de un Dios santo. Somos pecadores, simple y sencillamente. Isaías tenía un corazón quebrantado por el pecado, un corazón que realmente entendía que se presentaba humildemente ante un Dios santo porque él era pecador, como también lo dice el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y dice hermosamente, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También en ese mismo verso dice Isaías, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿por qué es sumamente interesante esto? Isaías, ante el ver la santidad de Dios, no había con quién compararse y decir yo soy más santo que fulano. Al contemplar la santidad de Dios, hermano, no hay otra forma que decir soy pecador. No nos queda decir otra cosa. Isaías estaba aterrorizado porque sabía que estaba viendo a Dios, y lo único que pensó, voy a morir, simple y sencillamente. Por eso empieza con esas palabras, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Y está completamente aterrorizado. Me gusta mucho, hay un sermón de un puritano llamado Jonathan Edwards, uno de los sermones más famosos casi de la historia, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, predicado en 1741. Y sabe, ese sermón, curiosamente, Jonathan Edwards en Inglaterra solamente se paró y empezó a leer el sermón. No tenía fuerzas porque había ayunado ante el Señor, y solamente leyó su sermón. No fue elocuente, no fue con grandes palabras, ni siquiera ademanes ni nada así. Solamente con las pocas fuerzas que tenía, bajó su rostro y empezó a leer. Pero sabe, este sermón, si usted lo busca y lo escucha o lo lee, habla muy fuertemente acerca del pecado y la condenación y lo merecedores que todo ser humano es del infierno. Y se cuentan testimonios de ese primer momento en el cual Jonathan Edwards predicó su sermón,
Y se dice que la audiencia quedó profundamente impactada. Muchos rompieron en llanto, temblaban, se aferraban a los bancos con temor, convencidos de que su pecado y de la inminencia del juicio de Dios. Hay testimonios que dicen que las personas se agarraban de los muros, se agarraban de sus bancas porque creían, sentían y pensaban que Dios se los iba a tragar en ese momento, que la justa ira de Dios se los iba a tragar en ese momento. Se me hace sumamente interesante ese impacto de la gente, pero todo eso fue, hermano, solamente porque el pueblo entendió la gravedad de su pecado. No podemos apasionarnos por Dios, decíamos al principio, si no conocemos quién es Dios, pero también si no conocemos cuál es nuestra verdadera condición delante de un Dios santo. No hay nadie que pueda presentarse delante de un Dios santo con pecado y sobrevivir. Por ello, hermano, Dios nos transforma, Dios nos renueva, dice que nuestros cuerpos serán glorificados, ¿sí? Y no es porque Dios diga, no, pues es que estaba gordito, lo voy a poner flaco. No, porque nadie podrá presentarse delante de un Dios santo con este cuerpo mortal. Pregunta, hermano, ¿cómo reaccionamos cuando Dios confronta nuestro pecado? ¿Nos comparamos con otras personas para justificarnos o nos comparamos con Dios? ¿Sabe? En una ocasión una persona me dijo, pues está fácil lo de la religión, ¿verdad? Solamente es de portarse bien. Y el problema de eso, bueno, muchos problemas hay, pero una grave problema que tenemos como humanidad es que medimos el portarse bien con nuestro estándar. Y el estándar para llegar al cielo no es nuestro estándar, es la santidad de Dios. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Quién podrá presentarse delante de un Dios santo? Lo hermoso, lo más hermoso en la palabra de nuestro Dios es lo que continúa. El tercer paso para apasionarnos por Dios, y creo que es completamente crucial, después de ver a Dios, después de contemplar su pecado, Isaías abraza el perdón dado por pura gracia del Señor. Ese es el principal motivador y motor para apasionarnos verdaderamente por Dios. Abrazar el perdón dado por pura gracia del Señor. En ese punto crucial del proceso de encender nuestra pasión por Dios, sin gracia, la santidad de Dios solo nos llevaría a la desesperación. Sin la gracia solamente estaríamos en desesperación, pero Dios en su misericordia no nos deja igualmente como Isaías quebrantado, sino que realmente empieza un proceso de limpieza y purificación. En el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Entendamos un poquito la ilustración, la idea. Desciende un serafín, con unas tenazas agarra un carbón encendido y es lo que continúa, que lo pone en sus labios. Pero entendiendo esto primero, el altar del cuyo proviene el carbón, probablemente, o lo más lógico, es que habla del altar del holocausto, donde se ofrecían sacrificios por el pecado. Lo curioso, o lo que nos habla o nos ayuda a entender, es que este fuego estaba encendido porque había habido un holocausto, un sacrificio. Eso no nos habla de otra cosa más que de Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Sabe, en el Antiguo Testamento es muy recurrente escuchar y ver expresiones de que todo lo que está contaminado de manera ritual contamina a otras cosas, ¿sí? Si alguien tocaba a un leproso, esa persona era contaminada, ¿sí? Y estos tipos de expresiones de las cuestiones rituales del Antiguo Testamento. Ahora, en esta porción y en otras ocasiones, y más en los evangelios, vemos que las cosas son bastante diferentes. Cristo tocaba a los leprosos, pero Cristo no se contaminaba. Lo que sucedía era que los leprosos eran sanados, limpios de su pecado. Y aquí vemos una ilustración algo parecida. Solamente algo 3 veces santo puede tocar el pecado y eliminar el pecado de sí. Por eso dice que agarró un carbón encendido, que nosotros es expresión o representación de la obra salvadora de Cristo, que es lo único que puede librarnos y limpiarnos. Y dice en el verso 7, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí,
Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Primero, Dios no solo perdona, sino que transforma el área que Isaías veía indigno. Isaías se consideraba indigno de sus labios y es a lo cual Dios viene y limpia y perdona. Curiosamente, la obra de Cristo, igual como este carbón, nos habla dos cosas principalmente. Nos quita la culpa, como dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermano. Cuando las personas pueden decir, es que hace 2 años, es que hace un mes, que hace esto o lo otro, dice su palabra que nuestros pecados, ¿a dónde dice Dios que los arroja? A lo más profundo del mar. Y por eso podemos decir que en Cristo ninguna condenación hay. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Dice su palabra. Pero también dice, nos limpia completamente, como lo dice primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y dice por último, y limpiarnos de toda maldad, absolutamente de toda maldad. ¿Has abrazado el perdón de Dios en tu vida o seguimos cargando con el pecado en nuestra conciencia? ¿Podemos ver que Dios nos ha perdonado, pero no nos perdonamos a nosotros? ¿Eres consciente de que Dios no solo te perdona, sino que también nos transforma? ¿Vivimos con gratitud por la gracia de Dios o seguimos sintiéndonos indignos? Este paso del proceso creo que es lo más importante, hermano. Cuando nosotros vemos la santidad de Dios, entendemos que somos grandemente pecadores y abrazamos su perdón por gracia. Simple y sencillamente queremos servirle donde sea, en lo que sea y como sea. ¿Sabe? Ahorita entonábamos el himno Sublime Gracia. John Newton, que es el que escribió el himno, era un traficante de esclavos. Y este hombre, en medio de una tormenta muy grande, muy inmensa, le dijo al Señor solamente que lo salvara y que le iba a servir. También Martín Lutero, algo parecido. Pero lo que voy es que este hombre dedicó después de un tiempo de ello, dedicó su vida a servirle al Señor. Fue pastor, incluso pastoreó a otras personas que empezaron con la abolición de los esclavos en Inglaterra. Y a lo que voy es que hay una frase que me gusta mucho de John Newton que dice: 2 cosas debo de recordar, porque ya hablaba en su vejez de ello. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Solamente me basta recordar estas 2 cosas el resto de mi vida. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Las 2 cosas más esenciales del Evangelio. Y sabe, hermano, cuando usted y yo entendemos estos 2 elementos, solamente esos 2 elementos, nos podemos apasionar por Dios. Y repito, el cuarto y último paso, más que para apasionarnos por Dios, es un reflejo de vivir apasionado por Dios. Es interesante que en este cuarto paso es asumir el privilegio de servirle. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. Y cuando me refiero a servir a Dios, me refiero no en el sentido de pastorear, no en el sentido solamente de ser anciano, no en el sentido solamente de tocar en la alabanza, sino simple y sencillamente servir a Dios, vivir bajo la vida la cual Dios nos ha llamado a vivir, es servirle al Señor. Hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como cristianos es servir al Señor, y a eso me refiero. Servir al Señor es un privilegio. Un corazón que ha sido transformado por su gracia, la única forma de responder ante un corazón que ha sido transformado por su gracia es servir a Dios incondicionalmente. ¿Sabe? En el siguiente verso dice: después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es interesante. Dios no había hablado con Isaías en estos versículos hasta este versículo, y él pudo escuchar la voz de Dios. Segundo,
dice esta expresión, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pareciera ser una conversación muy parecida a lo que sucede en Génesis capítulo 26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Descendamos y confundamos al hombre también cuando se menciona la Torre de Babel, ¿no? Pareciera ser una conversación, pareciera, no podemos asegurarlo, muy probablemente una conversación entre la Trinidad, entre la misma Trinidad, y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? Isaías, hermano, si usted es medio chismoso, nos podemos identificar muy bien con Isaías, porque Isaías estaba escuchando una conversación que no le estaban hablando a él, ¿sí? No le están diciendo a Isaías, oye Isaías, ¿a quién enviaré? No, estaba escuchando una conversación de la Santa Trinidad, y Isaías lo primero que dijo, ¿qué fue, hermano? Heme aquí, envíame a mí. No voy a pedir que levante su mano porque seguramente van a ser muchas, pero hermanas, ¿no les ha tocado a ustedes que se quejan de que los esposos, como casi siempre, se quejan y nosotros no hacemos? No tenemos mucha iniciativa, ¿verdad que no hay esposos así aquí, verdad? Nada más se ríen, ¿verdad? Qué bueno que al menos no los evidenciaron, ¿sí? Pero a lo que voy, y tampoco, no digamos de los hijos, ¿no? Porque todos se van a carcajear. Pero a lo que voy es a esto. Cuando nosotros realmente amamos, tenemos pasión y deseamos servir, ¿sí? Solamente con que escuchemos la petición de alguien, lo que alguien desea, lo que alguien quiere, y lo hacemos y estamos completamente oportunos para hacerlo, ¿sí? Aquí Isaías está escuchando una conversación de la Trinidad y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando Isaías contesta, heme aquí, envíame a mí, es completamente importante porque Isaías, hermano, pregunta, ¿Isaías preguntó a dónde? ¿No? ¿Isaías preguntó cuánto tiempo? ¿No? ¿Isaías preguntó qué iba a hacer? No. ¿Iba a tener prestaciones? Pues no. ¿Preguntó sueldo? Tampoco. ¿Qué quería hacer Isaías? Quería servir al Señor. Simple y sencillamente. ¿Qué voy a hacer? No tengo idea. Pero una cosa es clara, voy a servir al Señor. Solamente eso, servir al Señor. ¿De qué forma, de qué manera? No tengo la más remota idea. Voy a servir al Señor. Yo sé que en todas las iglesias, menos aquí, seguramente, los hermanos se topan de, hermano, ¿puede hacer esto? ¿Y qué decimos? Heme aquí, envíame a mí. No decimos, oye hermano, pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Por qué es hacer? ¿Y por qué no lo hace otro? ¿No? Es que yo no soy capacitado. Preguntó Isaías, oiga Señor, pero ¿seré yo capacitado para poder hacer esta gran labor que tú me vas a indicar? Preguntó Isaías. No. Hermano, cuando uno tiene pasión por Dios, sirve en lo que sea, donde sea, con tal de una sola cosa, servir a Dios con todo su corazón. ¿Sabe por qué sirvió a Dios? ¿Por qué se apasionó? Porque comprendió, tuvo una visión clara de quién era Dios, tuvo una visión clara de qué era Él con todo su pecado y su perdón, y su visión de servicio. Provocó una visión de servicio. Amados hermanos, si hemos dejado el primer amor, dice su palabra, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, y le dice tres cosas. Por tanto, arrepiéntete, le dice primero, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? Si usted y a mí, hermanos, nos falla la pasión por Dios, si usted y yo no queremos servir al Señor, si usted y yo nos falla tantas cosas en esta vida cristiana, las cuales no nos esforzamos, las cuales seguimos en nuestros mismos pecados, seguimos transgrediendo los mismos pecados una y otra vez, ¿sabe qué necesita? Pasión por Dios. ¿Sabe qué necesita para entregarlo todo para el Señor? Comprender quién es Dios, quién somos nosotros y que Él nos ha perdonado. Y cuando lo comprendamos verdaderamente, entregaremos todo por la perla de gran precio y le diremos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Quisiera leer algo que pude escribir para esta ocasión que me gustó mucho.
pasión por Dios. Pasión por Dios, por pasión por Dios, Moisés renunció a los privilegios de la casa de Faraón, eligiendo sufrir junto al pueblo de Dios antes de gozar los placeres temporales del pecado, como lo dice Hebreos 11. Abandonó la comodidad y se convirtió en un líder de la liberación de Israel, enfrentando imperios más poderosos y su tiempo con nada más que un cayado y la promesa de Dios. Por pasión por Dios, Daniel abrió la ventana de su habitación y oró 3 veces al día, sabiendo que estaba siendo espiado y que su fidelidad lo llevaría al foso de los leones. No negoció su convicción porque su lealtad ante Dios era más fuerte que el miedo. Por pasión por Dios, Esteban, el primer mártir cristiano, fue llevado ante el concilio y en lugar de defenderse proclamó con valentía el evangelio. Mientras las piedras caían sobre él, murió apedreado. Con su último aliento clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, reflejando el amor de su Salvador hasta el final. Por pasión por Dios, Pedro y Juan fueron azotados por predicar a Cristo, pero al salir de la prisión, en lugar de lamentarse, se gozaron por haber sido dignos del sufrir por el nombre de Jesús. Por pasión por Dios, Pablo soportó naufragios, encarcelamientos, latigazos, rechazo, incluso fue muerto decapitado. Con cicatrices en su cuerpo como testimonios de su entrega, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por pasión por Dios, los primeros cristianos fueron lanzados a los leones en el Coliseo romano, pero en lugar de gritar de terror, entonaban himnos mientras esperaban su martirio, convencidos de que la muerte solo los acercaría más a Cristo. Por pasión por Dios, un pastor llamado Policarpio de Esmirna en el segundo siglo se negó a negar a Cristo. Cuando le ofrecieron salvar su vida con valentía, respondió, me encanta esta expresión: por 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo podría blasfemar contra de mi Rey? Entonces fue quemado en la hoguera, pero su testimonio encendió la fe de muchos. Por pasión por Dios, William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés, el primer traductor de la Biblia al inglés, murió estrangulado y quemado en una hoguera. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y Dios respondió, pues años después la Biblia fue autorizada en el idioma del pueblo. Por pasión por Dios, John Knox clamó: dame Escocia o me muero. Rogando a Dios la conversión de su nación, no buscó fama ni reconocimiento, sino que su tierra conociera a Cristo. Y su oración sacudió Escocia con un avivamiento que cambió la historia. Por pasión por Dios, John Mueller dejó una vida de comodidad y, dependiendo completamente de la oración, sostuvo a miles de huérfanos en Inglaterra. Nunca pidió dinero, solo a Dios, y vio milagros una y otra vez. Por pasión por Dios, Jim Elliot y sus compañeros fueron asesinados por la tribu guaraní en Ecuador mientras intentaban llevarles el evangelio. Su esposa, Elizabeth Elliot, no huyó del dolor, sino que regresó a la misma tribu que mató a su esposo y llevó a muchos a Cristo. Por pasión por Dios, una joven de Corea del Norte fue arrestada por leer la Biblia, y en su juicio le ofrecieron la libertad si maldecía a Cristo, pero en cambio levantó su voz y dijo: Jesús es mi Rey. Fue ejecutada, pero su testimonio sigue vivo. Por pasión por Dios, pastores en Afganistán siguen predicando escondidos, sabiendo que cualquier momento podría ser descubiertos y asesinados. Por pasión por Dios, misioneros dejan su país, su familia y sus comodidades para predicar en lugares donde la persecución es real. Muchos no regresan, pero saben que su recompensa estará en los cielos. Por pasión por Dios, jóvenes se enfrentan burlas y rechazos por permanecer en pureza, guardándose para el matrimonio
como testimonios de su compromiso por Cristo. Por pasión por Dios, familias enteras sufren de desprecio de la sociedad por enseñar valores bíblicos a sus hijos, pero elegir ser luz en medio de la oscuridad. Pero por último, el mayor acto de pasión, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por pasión por Dios y por su pueblo, Él dejó su trono de gloria y se hizo un hombre. Caminó entre nosotros, sanó enfermos, levantó a los caídos y proclamó el reino de Dios. Por pasión por Dios, Jesús enfrentó la traición, el abandono y la humillación, pero nunca retrocedió. Fue golpeado, escupido y coronado con una corona de espinas, pero no abrió su boca. Por pasión por Dios, fue clavado en una cruz y soportó el peso del pecado de los suyos. Aun cuando pudo llamar a legiones de ángeles para detener su sufrimiento, eligió quedarse en una cruz, porque su amor era mayor que el dolor. Por pasión por Dios, derramó su sangre para darnos vida, vencer la muerte con su gloriosa resurrección. Hoy es la misma pasión, nos llama a rendir nuestra vida ante Dios, abandonando la tibieza y a vivir con todo el fervor para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué harás tú con esta pasión? ¿O servimos o no servimos? ¿O estamos apasionados por Dios, hermano? ¿O somos tibios? Esto, hermano, primeramente es un llamado para que todo creyente podamos ver la gracia del Señor, podamos ver el inmenso perdón de Dios para nuestra vida y le podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Le podamos decir a los ancianos, a los ministerios y a cualquier hermano, ¿qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por el Señor? ¿Tiene algo que yo pueda servir? ¿Saben? Como pastor, muchas veces nos confrontamos con esa situación de que nosotros y los ancianos y cuantos otros hermanos más le tenemos que rogar a otra persona, hermano, ¿puede servir al Señor? Y es raro, pero a veces sí hay personas que se acercan y dicen, hermano, lo que sea, donde sea, cuando sea, yo sirvo al Señor. Son raros, pero sí hay. Son como unicornios de repente, ¿verdad? Pero sí hay. Pero en esta hora yo le invito, hermano, a que si verdaderamente tiene pasión por Dios, se acerque con los ancianos, se acerque con los ministerios, se acerque donde quiera, donde usted vea una necesidad, ahí Dios lo está llamando. Si usted ve una necesidad en su iglesia, Dios lo está llamando ahí, hermano. Y que le diga a cualquier persona que pueda ayudarle, heme aquí, envíame a mí. Dios me llamó a servir. Pero también, si hubiera alguien aquí en esta hora sin Jesucristo, si todo esto le ha sonado como un sermón solamente para cristianos, lo más importante de este mensaje es recordar algo: somos grandes pecadores. Y no hay forma en la cual tú y yo nos podamos presentar delante de un Dios santo y nos abra las puertas de los cielos y nos diga, no te preocupes, papacito, tú no eres tan malo como el vecino. No hay forma de poder hacer eso. Todos merecemos la condenación, pero lo más hermoso de todo este mensaje es que en Cristo hay perdón, hay gracia. Y cuando tú entiendas cuán grande es su gracia, vas a poder servirle con todo su corazón. El propósito más grande para tu vida lo vas a encontrar únicamente en Jesucristo. Únicamente en Jesucristo. Yo te invito a que vengas a Él en arrepentimiento y fe y encuentres el mejor motivo para vivir y para morir, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Si puede ponerse de pie, si así lo puede hacer, y oremos ante nuestro Dios. Dios santo, 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 creador del cielo y de la tierra, no hay nada que se compare ante ti, Señor. Y en esta hora, Señor, primeramente reconocemos tu santidad, reconocemos tu poder, reconocemos, oh Dios, que no existe ningún ser humano que pueda presentarse delante de ti, Señor, y sobrevivir, porque no existe pecado en ti, Señor.
pero cuán hermoso y amoroso eres, Señor, que en medio de nuestro pecado nos restauras, en medio de nuestro pecado nos das el perdón y la gracia, Señor, para ahora presentarnos como hijos tuyos, oh Dios Todopoderoso. Ayuda a que a cada uno de mis hermanos aquí presentes podamos entender el gran amor que fue derramado en la cruz del Calvario por nosotros, el gran perdón que ahora tenemos por medio de Jesucristo, y que con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y tenemos, podamos amarte a ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Podamos amarte verdaderamente como tú te lo mereces, con ese gran amor y perdón, Señor, que sirva de motivación, que sirva de motor para nuestra vida, Señor, para servirte a ti como el único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, a recordar, a encender nuestra pasión por ti, Señor, y a vivir, desgastar nuestra vida, Señor, nuestro tiempo y todo lo que somos y tenemos para servirte como solamente tú te lo mereces, Señor. Y si hubiere alguien aquí sin Cristo, Señor, te ruego, Dios Todopoderoso, te ruego que le ayudes a entender la gravedad de su pecado, lo terrible que ha cometido, que no existe forma de solucionarlo más que por medio de Cristo. Ayúdele, Señor, a entender que la única forma de cambiar para el bien de su familia, para el bien de los suyos, pero por encima de todo, para el bien de darte gloria a ti, Señor, es por medio de Jesucristo, Señor. Que tengamos claro, Señor, a quién servimos en esta hora. Dios santo y poderoso, te ruego que cada uno de mis hermanos, que tu iglesia entera pueda decir: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíanos, Señor, a nosotros a servirte, en donde sea, en lo que sea, Señor, por el tiempo que sea, pero servirte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.